la presentación mía no es corta. La idea es dar una introducción del por qué nosotros estamos en este salón, el qué nos motiva a la Asociación de Científicos a traer a discusión estos temas. Aparentemente en Puerto Rico existe un abismo entre las personas que practican entre las personas que practican la agricultura convencional y las personas que practican la agricultura sostenible, orgánica, ecológica. Sin embargo, cuando uno entra en discusión, cuando uno mira con detenimiento las prácticas que se llevan a cabo en cada una de estos dos tipos de agricultura, en el fondo muchas de las cosas coinciden. Así que para la Asociación de Científicos es bien importante el ilustrar o iniciar discusiones, no indicando que estos dos tipos de agricultura son muy diferentes unas de otras, sino que en términos generales las coincidencias en ambos tipos de agricultura, si se llevan a cabo como uno espera que se lleven a cabo, pues son más que las posibles diferencias que a veces se vierten en los medios. Cuando uno piensa en agricultura convencional en Puerto Rico y particularmente en la agricultura que tiene que ver con los cultivos, pues piensa en el área de Santa Isabel, ¿verdad? Esa foto es del Colegio de Agrónomos del Distrito Sur. Yo siempre la utilizo porque pues, uno ve un área de producción de vegetales, aquí ve la tecnología, yo no sé exactamente si estos son plásticos o si son algún tipo de invernadero, pero ve la tecnología principalmente que se utiliza en el tipo de agricultura convencional en Puerto Rico. Y aunque nosotros vamos a abordar el tema utilizando el ejemplo de los cultivos, no podemos descartar, o sea, sacar de este tipo de discusión que en Puerto Rico los productos pecuarios, y nos alegramos que el doctor Ortiz esté con nosotros en la mañana de hoy, también son parte de esta discusión, porque dentro de la agricultura convencional en productos pecuarios se utilizan los antibióticos y las hormonas, que han sido tradicionalmente temas de amplia discusión cuando uno trata los temas de agricultura ecológica versus agricultura convencional. En la agricultura convencional, pues vemos los insumos externos que entran a la finca, como son el plástico, aquí claramente un insumo externo en la finca, y también un insumo que a veces se nos pierde a nosotros, pero el combustible es uno de los mayores insumos en la agricultura, tanto para la agricultura orgánica como para la agricultura convencional. Ahí tenemos la primera de las coincidencias. No podemos llevar a cabo agricultura sin el insumo combustible no está presente en nuestra finca. Cuando pensamos en agricultura ecológica, y esta es una foto de una parcela que tenemos en Gurabo de media cuerda, pues entonces pensamos principalmente no en un monocultivo, sino un grupo de cultivos. Aquí vemos habichuela, maíz, en el fondo aquí está la calabaza taína dorada de la doctora Bieber. Tenemos también pepinillo en esta área, y entonces cuando uno percibe agricultura ecológica en Puerto Rico, pues percibe predios relativamente pequeños, policultivos, técnicas de control de maleza como es el arrope o el mulching, pero sin embargo tenemos cosas que también se utilizan en agricultura convencional, como es el riego por goteo, ¿verdad? En estos casos, un insumo que es igual para la agricultura orgánica y la agricultura convencional, y uno de los insumos más importantes que cada día va a ser más importante en Puerto Rico. La agricultura orgánica en Puerto Rico no es nada nuevo y no es nada nuevo en el mundo. De hecho, este corte periódico es de 1980 y es una fecha bien clásica, porque este mismo día, en el 2010, yo estaba llenando la planilla, y 30 años después, allá en Gurabo, la persona que se dedica a la limpieza me llevó este corte periódico, y es un grupo de jóvenes de Río Grande y habla de la venta de cultivos de vegetales orgánicos. Ya había, ¿verdad? Esta gestión ya estaba de la agricultura ecológica, pues ya estaba en función en Puerto Rico y ha estado por mucho tiempo. Quien quiera copiar este recorte es muy interesante. De hecho, ellos rehabilitaron un vertedero para hacer la agricultura orgánica, un vertedero. Y hablaban de molinos de viento también. Es lo más interesante. Pero también tenemos las disputas que aparentemente existen en Puerto Rico, si uno mira esto desde la perspectiva amplia. Y en los medios de Puerto Rico, una de las situaciones más sonadas es cuando AGRA, ¿verdad?, colocó en el Salón de la Fama, o propuso en el Salón de la Fama de Puerto Rico,
a Monsanto del Caribe. Y entonces vemos los memes, yo no sabía que esto se llamaban los memes, pero vemos los memes, ¿verdad? Que es una crítica a las decisiones que se toman. Y también traje que, una vez más quiero decir que aunque nosotros vamos a estar hablando de cultivo, pues realmente también hay mucha discusión sobre los productos pecuarios, ¿verdad? Cómo la agricultura convencional y pecuario afecta al ambiente o nos afecta a la salud humana. Entonces, cuando hablamos de agua, para tomar un ejemplo, pues lo que se vertía en los medios pues eran algunas cosas como esta, ¿verdad? Se anunció que Monsanto, el Caribe, es uno de los nuevos 6 integrantes del Salón de la Fama de Puerto Rico, por supuesto, que es una de las empresas controvertibles, una de las mega agroempresas, ¿verdad? Y hay mucha discusión sobre este asunto a nivel mundial. Y el tema se trata a nivel de Puerto Rico, y esto es lo que yo quiero resaltar. A nivel de Puerto Rico, pues aparentemente existe un abismo, parece existir un abismo entre aquellas personas que practican agricultura ecológica y aquellas personas que podrían practicar la agricultura convencional tradicional. Sin embargo, la CEA cree que hay más tierra común que diferencia entre ambas. Entonces parecería que en Puerto Rico existe unas dificultades o quizás unas controversias abismales entre lo que practica la agricultura ecológica y lo que practica la agricultura convencional. Las discusiones internas de nuestro grupo lo que quiere indicar que, por el contrario, hay las similaridades entre ambos tipos de agricultura parecen superar las diferencias. Que las prácticas de producción entre los agricultores ecológicos y los agricultores convencionales, la agricultura convencional bien llevada, pues son similares. Que en ambos tipos de agricultura hay conceptos de protección al consumidor, conceptos de protección de organismos bióticos, digamos, los organismos del suelo, organismos beneficiosos. Y hay conceptos de protección de las condiciones abióticas, el agua, el suelo mismo, el aire. Así que la discusión parece que hay más similaridad. Y que nosotros entendemos que en Puerto Rico existe espacio para ambos tipos de agricultura, siempre y cuando el concepto de respeto al consumidor exista. Si un consumidor prefiere un producto ecológico, pues ese consumidor puede optar por ese producto. Si un consumidor opta por un producto convencional, pues también que puede existir ese producto convencional que generalmente puede ser a un precio más módico, ¿verdad? Aunque los precios obviamente es un asunto que es variable. Entre las similaridades entre ambas agriculturas, pues uno tiene que preparar el suelo, independientemente si es un agricultor ecológico o es un agricultor convencional, y tiene que proteger el suelo y la biota de este suelo. Esto es un predio orgánico, pero nosotros utilizamos tractor en un predio orgánico. Y utilizamos la energía, ¿verdad? La energía. La semilla. La semilla es uno de los asuntos entre el concepto semilla, la pureza de la semilla, la calidad de la semilla, de dónde viene esa semilla, si es semilla GMO, si es semilla de polinización abierta, unos conceptos que hay mucha discusión entre estos dos tipos de agricultura, pero hay conceptos similares. Por ejemplo, en ambos casos se necesita semilla de alta calidad, porque si no comenzamos con semilla de alta calidad, nuestra producción ecológica o nuestra producción convencional realmente no empieza con pie firme. Es uno de los conceptos que es un concepto común. El control de maleza, ¿ustedes creen que esto es convencional o orgánico? Es puramente convencional. El control de maleza es bien importante, obviamente aquí, para mí es obvio, ¿verdad? Que la aplicación de herbicidas de manera efectiva es un concepto bien importante, eso en la agricultura convencional. Pero en la agricultura ecológica, como en la finca de Luis Soto, también lo quiere lo más libre de malezas posible. Lo que pasa es que el mecanismo de utilización del control de maleza es diferente, pero el concepto de control de maleza para tener una producción razonable es un concepto idéntico para ambos tipos de agricultura. La aplicación de energía para control de maleza también se puede hacer en sistemas ecológicos y en sistemas orgánicos. Esto es un sistema orgánico, funciona muy bien esa cultivadora. La producción, maximizar la producción en sistemas ecológicos, en sistemas orgánicos, también es un concepto común entre ambos tipos de agricultura. Si un agricultor es ecológico, pero un agricultor comercial, aspira a tener una producción que sea económicamente viable. Así que ese concepto es similar para ambos tipos. No hay que ir, nosotros entendemos que las diferencias en realidad no son tan grandes. La calidad del producto que usted le va a presentar al consumidor
Es un concepto que en ambos tipos de agricultura está muy presente y particularmente la agricultura ecológica. Pero en Puerto Rico, cuando uno mira el escenario de Puerto Rico ¿cuál es la práctica en Puerto Rico de anunciar los productos locales? El producto nuestro es más fresco, el producto nuestro tiene más calidad. Y es el mismo concepto que hay en la agricultura ecológica, ¿verdad? El control de enfermedades también es una práctica común entre ambos tipos de agricultura. ¿Cuál es la primera práctica que uno utiliza o busca en cualquier tipo de agricultura para que su cultivo pueda ir con las plagas? El concepto de la variedad tolerante o resistente es tan válido en la agricultura ecológica como en la agricultura convencional. Y eso es este es el Caroline Black. El control de los vertebrados, yo puse plagas, pero es que a uno se le escapa, ¿verdad? Que los vertebrados son, y ya saben, que tiene una trampita similar, ¿verdad? Esta yo compré en Río Grande una trampa grande, estas son unas trampas más pequeñas. El control de plagas vertebradas, por ejemplo, otro tipo de plagas no comunes, es un concepto único para ambos tipos de agricultura. Estos son ratones, ¿verdad? Batatas, y nosotros protegemos las culebras, que luego se meten dentro de estas trampitas. Y en vez de sacar los ratones, tenemos que sacar las culebras. Y una la saca y tienen dos bolitas, así que se comieron dos ratones. Así que la protección de los organismos beneficiosos, incluyendo las culebras, esto yo creo que no nos diga, pero resulta ser que es una mosca, que es un depredador, la chinche la chinche asesina. Son conceptos, la protección de organismos beneficiosos. En agricultura convencional bien llevada, agricultura sostenible, es un concepto muy importante, y en agricultura ecológica es un concepto fundamental, pero está entrelazado. Tenemos conceptos entrelazados, que es el mensaje que queremos llevar. No queremos ni en agricultura convencional ni en agricultura ecológica ver situaciones como esta, donde no solamente hay protección a la persona, sino que hay un concepto, ¿verdad?, de protección del aire. Así que estos conceptos, rechazamos en ambos tipos de agricultura ver este tipo de actividad que era muy común en los años recientes. Si ustedes se fijan, aquí unas banderitas, probablemente esto haya sido en una escuela, además los chicos aquí que podrían ser abuelos, podría ser el padre mío, quizás abuelos de ustedes, son probablemente estudiantes. Y saben que el motor blue es bastante similar que tenemos hoy día, bastante similar. La protección del suelo y el agua son conceptos similares en ambos tipos de agricultura. En el año 53, Nathan Cohen era una persona asociada a USDA y vino a Puerto Rico para hacer un estudio de la agricultura en Puerto Rico para el gobernador Luis Muñoz Marín, y entre los conceptos indicó que la protección del suelo y el agua son fundamentales para el pueblo puertorriqueño. Lo digo hace 50, 60 años atrás, y esa expresión es tan válida hoy día como hace 60 años. Es concepto similar. La protección de los terrenos, no solamente del suelo, sino la protección en Puerto Rico de las áreas que van a ser designadas para la agricultura para el futuro. La seguridad alimentaria son conceptos que en Puerto Rico compartimos, los que trabajamos en agricultura sostenible y los que se trabajan en agricultura convencional, no solamente desde la perspectiva de las reservas, sino desde la perspectiva de los terrenos en términos generales, ¿verdad? En la costa sur, los molinos y toda esa lucha que se ha dado por muchos años. El concepto de la comercialización en diferentes niveles, ¿verdad? En la agricultura convencional más fuerte que en la agricultura sostenible quizá, pero el concepto de que esta agricultura debe ser económicamente sostenible también son conceptos que se pueden compartir entre los agricultores que producen productos sostenibles como aquellos agricultores convencionales. Esto es un corte periódico del año 2010 del Nuevo Día. El valor añadido para nosotros aumentar la comercialización de los productos locales, independientemente si son ecológicos o convencionales, son conceptos que compartimos entre ambos tipos de agricultura, y siempre la conciencia del consumidor y del público de la necesidad de reciclar lo que produce la propia finca
la necesidad de utilizar los insumos que nosotros utilizamos en la misma finca, en este caso la composta. Tenemos al doctor Chong ahí dándonos una conferencia en Gurabo. Pues son conceptos que en Puerto Rico se comparten entre ambos tipos de agricultura. Así que para la Asociación de Científicos, a nosotros nos parece que es bueno que estemos aquí en este foro por lo siguiente. Nos parece que las similaridades entre ambos tipos de agricultura superan las posibles diferencias que se vierten en los medios. Es lo que queremos hacer. Nos parece que las prácticas de producción en términos generales son bastante similares, que los conceptos de protección al consumidor, conceptos de protección a los organismos bióticos y de la parte abiótica de la agricultura se comparten independientemente si el productor es un productor convencional o si un productor convencional consciente, ¿verdad? Y un productor sostenible. Y que localmente entendemos que existen espacios para ambos tipos de agricultura, pero que aquí lo importante es, ¿verdad?, entre cuando discutimos estos asuntos, tener la voluntad para atender las situaciones que tenemos localmente, como es la seguridad alimentaria y los empleos y la economía de este país. Así que lo que queríamos nosotros entonces es dar el porqué, sobre estas bases, el porqué traemos a discusión en este foro. Y si bien es cierto que durante la mañana de hoy probablemente se discutan algunas diferencias, entendemos en la Asociación de Científicos que vale la pena resaltar aquellos conceptos en donde realmente somos similares. Así que con esa introducción les dejo.